Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Un gusto de verdad para el programa de recreación tenerles nuevamente dentro de los asistentes de las charlas que el mismo programa. El día de hoy tenemos otra charla muy interesante con Ismael Carranza, que nos ha estado acompañando durante estas semanas. Hoy nos va a impartir la charla Los reptiles de Costa Rica. Para hacerles un resumen muy cortito del currículum de Ismael. Ismael vive en Carrillo, Guanacaste. Él es supervisor y regente de proyectos de conservación y manejo de vida silvestre en Guanacaste, en Alajuela, en San José, en Cartago. Cuenta con más de 8 años de experiencia en este tipo de labores. Es bachiller en biología tropical. Él es graduado de la Universidad Nacional. Además es consultor ambiental y profesor en cursos de historia natural para guías naturalistas. Un gusto, Ismael, tenerlo nuevamente con nosotros. Lo dejo con su público. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a compartir pantalla. El tema de hoy es muy interesante. En realidad es como lo que hemos estado hablando sobre los diferentes grupos de animales. Este no va a ser la excepción. Vamos a hacer una introducción a los reptiles de Costa Rica. Se trata de un grupo muy interesante al que muchas personas, pues lamentablemente todavía tienen algunas fobias, algunos temores y hay muchos mitos detrás de los reptiles que poco a poco lo vamos a ir ayudando a cambiar un poco. Pues bien, vamos a hablar un poco sobre la evolución y el grupo y las características de ellos. Es un grupo parafilético de vertebrados amniotas, o sea que tienen huevo, que producen un huevo para reproducirse y están provistos de escamas epidérmicas que están hechas de queratina. ¿Recuerdan que la queratina era lo mismo de lo que están hechos nuestras uñas, lo mismo de lo que están hechos muy parecido al cabello, proteínas de la... ¿Se acuerdan cuando, bueno, los que llevaron en la charla de artrópodos también, que el exoesqueleto de los artrópodos también era de queratina? Entonces, los reptiles también poseen escamas. Fueron muy abundantes en el tiempo mesozoico, en el cual fueron los animales más dominantes sobre la Tierra, que fue donde surgieron los dinosaurios. Esta fue la etapa en donde los reptiles se especiaron, se evolucionaron bastante, formando muchos tipos de especies, formas diferentes, y llegaron a ser los animales más abundantes de la Tierra. Como parte de su evolución, ellos vienen de peces, ¿verdad? Todos los animales actuales modernos provienen de peces, peces que comenzaron a evolucionar, a generar, por ejemplo, huesos óseos, huesos con mandíbula, a generar en las aletas. Si ven las imágenes de la derecha, es una imagen de cómo la aleta se fue modificando poco a poco hasta que comenzaron a cambiarse los radios de la aleta por falanges, por dedos. Y luego esos dedos ya comenzaron a ser completamente funcionales hasta que los animales pudieron caminar completamente y desarrollaron con el tiempo pulmones, vivían en ambos ambientes, ambientes acuáticos y ambientes terrestres, y lograron pues dominar la tierra y abandonar completamente el agua. El éxito de los reptiles es el hecho de poseer un huevo con cáscara dura que les permite alejarse del agua, poseer un cuerpo con escamas que también les ayuda mucho a la protección del cuerpo, de la desecación. Entonces eso hizo que pudieran abandonar el agua, no depender tanto del agua, si los comparamos con los anfibios, por ejemplo, que la evolución de ellos viene muy de la mano. Sin embargo, los reptiles pudieron abandonar el agua por completo, poderse mover lejos del agua y poder conquistar ambientes diferentes. Bien, los primeros tetrápodos surgieron en el Devónico tardío, estamos hablando de hace 360 millones de años. Con los fósiles se conocen 12 géneros y 17 especies.
los primeros que se conocen. Uno de los primeros fósiles encontrados fue el de la Cantostega y el de el Ictiostega, que eran animales que ya tenían presencia de dígitos y podían reptar, podían salir del agua y caminar. Muchos de estos animales ya comenzaron a generar pulmones, pero también tenían respiración branquial. Entonces, poco a poco fueron abandonando la respiración branquial hasta depender completamente de los pulmones. De hecho, que en Costa Rica actualmente, no sé si alguno ha escuchado o conoce el pez Gaspar. El pez Gaspar es como un fósil viviente, es un pez súper antiguo y no ha cambiado mucho su estructura en cuanto a su evolución, ya que todavía posee respiración branquial y también al mismo tiempo tiene respiración pulmonar. Entonces son animales que pueden sobrevivir muchos días fuera del agua inclusive, porque pueden llegar a respirar también con pulmones. Entonces son peces que han quedado ahí como en el olvido de la evolución. En la naturaleza constantemente lo que hace es hacer cambios, cambiar, 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 mejorar, y así es como los animales evolucionan, obviamente con el paso de miles y millones de años. En el caso de el pez Gaspar, pues tal vez es que no lo ha necesitado. Entonces, a veces pasa que los animales son exitosos así como son y tal vez no necesitan tanto cambio. Entonces, por eso es que todavía conservan muchas de sus características más primitivas. Algo importante que fue poderse mover ya con 4 extremidades completamente formadas, obviamente lo llevó a conquistar muchos tipos diferentes de ambientes, a alimentarse de cosas diferentes también, y eso colaboró mucho con la evolución, el desarrollo de la mandíbula, poder comer, poder cazar, la protección con la queratina de la cual están formados los escamas, y luego la mejora sustancial de órganos sensoriales como el olfato y la visión. Este es otro ejemplo de cómo las aletas de los primeros peces pues comenzó a evolucionar hasta que formó, como decir, una extremidad, ¿verdad? Una pata, una mano, quieren llamar. Esto es un esqueleto de un Hylonomus igeli, que también un reptil muy antiguo. Vemos que tenía muchas costillas, ya vértebras completamente formadas, un cráneo muy bien formado y patas y hueso pélvico también formado. Una característica evolutiva importante con los reptiles es que ya hubo fertilización interna, que esto aumenta mucho las posibilidades de que los huevos sobrevivan. Al no tener la hembra que poner huevos en el ambiente, en el agua o en cualquier otro ambiente húmedo, en el caso de los reptiles, ¿verdad? Y el macho tener que fertilizarlos fuera, pues corren el riesgo de que cualquier depredador los pueda encontrar y los consume. Al tener fertilización interna mediante un apareamiento donde ya existe un pene como tal, entonces la fertilización es dentro del cuerpo de la hembra y además, unido a esto, ya forman un huevo amniótico y un huevo que va a poseer cáscara dura. A diferencia de los anfibios, los reptiles evolucionaron para tener una cáscara dura. Entonces, ¿qué les permite esto? Poder vivir en ambientes secos y que los huevos no necesiten tanta humedad como el caso de las ranas, los sapos, las salamandras, que es a lo que me refiero cuando digo anfibios. Estas son algunas imágenes de cómo pudieron verse posiblemente los lagos luego de que los primeros reptiles comenzaran a evolucionar. Lagos y los mares, tenemos más imágenes. Todos estos son animales, ¿verdad? Que se han encontrado fósiles de ellos, tortugas gigantes, tortugas muy antiguas. Vemos que las tortugas tienen millones y millones de años de existir y los dinosaurios, pues, más grandes y sobre todo los terrestres fueron los que desaparecieron primero. Tenemos más ejemplos. Interesante, ¿se acuerdan las charlas de las aves que vimos hace 2 charlas, si no me equivoco? Como vemos, hay un par de aves ya, aves primitivas volando. Pues bien, hablemos sobre los reptiles como una clase biológica. Como les comentaba, se han adaptado perfectamente a la clase en la vida terrestre, aunque algunos todavía siguen viviendo en el agua y dependen totalmente del agua para subsistir, como el caso de esta tortuga baula, en el caso, por ejemplo, de los cocodrilos, de los caimanes, algunas serpientes que son de carácter acuático también. Obviamente la piel es muy resistente y escamosa. Esto les permite ahorrar bastante agua. Y
tienen un sistema circulatorio de doble circuito. Pulmones bien desarrollados y sistemas circulatorios de doble circuito. ¿Qué significa doble circuito? Al igual que los seres humanos y los mamíferos modernos, por ejemplo, la sangre venosa, sangre sin oxigenar, llega del resto del cuerpo al corazón. Una vez que entra al corazón, el corazón la bombea hacia los pulmones. De los pulmones, la sangre se oxigena nuevamente por medio de la respiración y de los pulmones vuelve la sangre otra vez hacia el corazón. Se regresa de nuevo al corazón y del corazón ya se bombea de nuevo hacia el resto del cuerpo. Entonces, pasa 2 veces por el corazón. Cuando va a los pulmones a ser oxigenada y cuando regresa ya la sangre oxigenada y se mueve otra vez al resto del cuerpo. Entonces, ese doble circuito es un tipo de circulación que tienen los animales y los seres vivos más modernos. Huevos con cascarón, como les comentaba, fertilización interna. Las extremidades son bastante fuertes, normalmente los reptiles, para cazar, nadar, escapar. Y en este caso los reptiles, para controlar su temperatura, tienen que moverse. No pueden controlar su propia temperatura como la hacemos nosotros. Cuando tenemos frío, por ejemplo, los reptiles, el cuerpo tiene varios mecanismos. Cuando tenemos mucho frío, el cuerpo, por ejemplo, puede comenzar a llevar sangre caliente a los órganos más principales del cuerpo. Comenzamos a templar también para generar calor. Y cuando tenemos calor, el cuerpo suda. Normalmente sudamos para enfriarnos por medio de la pérdida del agua, ya que el agua soporta pues, bastante temperatura. Entonces, de esta forma, mantenemos nuestra temperatura constante. Los reptiles no pueden hacer eso. Ellos dependen completamente de la temperatura del ambiente. Si es un día muy frío o muy húmedo, posiblemente ellos no vayan a tener mucha actividad. Por el contrario, cuando es un día muy caluroso, con mucha luz solar, van a ser mucho más activos. Estos son animales ectotérmicos. En su mayoría, los reptiles van a ser carnívoros, pero son incapaces de masticar. Como no tienen dientes molares para masticar y triturar el alimento, solo tienen dientes, como decir, dientes para cortar carne, ¿verdad? Dientes filosos, dientes con una punta prominente, pues no pueden tragar, sino que se tragan o ya sea a las presas enteras completamente o parte de las presas también mediante mordiscos grandes que pegan. De esta manera es que muchos de ellos van a tener un metabolismo lento y una digestión bastante lenta porque están tragando el animal completamente entero, no le están ayudando en nada al sistema digestivo. Entonces va a llevar mucho tiempo al sistema digestivo pues deshacer todo el cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando de pelos, huesos, muchas veces dientes, piel, todo esto, entonces uñas, todo esto tarda mucho en digerirse. Pero también hay muchos que han evolucionado para ser herbívoros. Y en este caso, para ayudar también al sistema digestivo, algunos pueden consumir piedras para que dentro del estómago estas piedras ayuden a moler la materia vegetal. De hecho, se han encontrado fósiles de dinosaurios gigantes de la antigüedad que se sabe se alimentaban de plantas y con bastante contenido de piedras en el estómago. Pues bien, aquí son algunos ejemplos de cómo ellos pueden alimentarse de presas pues, muchísimo más grandes. Vemos el ejemplo de una boa allá arriba que está colgando de un árbol y aún así tiene la capacidad de tragarse un mono entero, completamente. Los cocodrilos también son animales que no pueden masticar, simplemente lo que hacen es matar a su presa y comenzar a arrancarle trozos hasta que trozos que pueden tragar. Y la digestión puede tardar muchos días. Son animales que normalmente, por este mismo comportamiento y metabolismo lento, no necesitan alimentarse tan seguido. En cambio, los mamíferos sí, porque el hecho de mantener el cuerpo en una temperatura constante, entonces se gasta mucho combustible. Hay que mantener un metabolismo acelerado, por eso necesitamos alimentación constantemente. Poseen pulmones esponjosos en su totalidad, sin embargo, solamente hay uno en las serpientes. Todos tienen un par, con excepción de las serpientes, en las que solamente un pulmón se va a desarrollar porque ya estamos hablando de una cuestión de espacio, ¿verdad? Que el cuerpo de la serpiente, a ser delgado, a ser alargado, pues no va a tener espacio suficiente para los pulmones, por lo que uno no crece y el otro es el que se
desarrolla. Respiran gracias a músculos, ¿verdad? Que son los que expanden las costillas y de esta manera los pulmones se expanden. Como les comenté, tiene sistema circulatorio de doble circuito o de doble vía. En cocodrilos y en tortugas es todavía más desarrollado. Es bastante complejo, ¿verdad? El estudio del sistema circulatorio de estos animales, pero básicamente lo que hacen es recircular y recircular y recircular la sangre, como decimos, hasta sacarle el jugo, ¿verdad? Todo el oxígeno que puedan antes de tener que volver a respirar. Entonces, esto les ha permitido a las tortugas y a los cocodrilos pasar inclusive más de una hora sumergidos. Este es el dibujo que ejemplifica lo del sistema de doble circuito. La sangre que viene del resto del cuerpo va al corazón, llega a los pulmones, en los pulmones se oxigena, de regreso al corazón, el corazón vuelve a bombear otra vez al resto del cuerpo mediante las arterias. Bien. Este es uno de los grupos más grandes y más diversos. Se encuentran en todos los continentes del mundo, con excepción de la Antártida. Es muy importante. Y algún dato muy interesante es que están adaptados a muchos tipos de ambientes, a pesar de ser animales de sangre fría, ¿verdad? Ser ectotérmicos. Por ejemplo, bueno, hay marinos, hay agua dulce, de ambientes altos, ambientes bajos, se encuentran reptiles en montañas bastante altas y, aunque no lo parezca, se pueden encontrar reptiles en climas fríos también. La única excepción es la Antártida. Bien, tienen una característica que se llama autotomía caudal, que es la capacidad de perder la cola y poderla desarrollar nuevamente. O sea, la cola les vuelve a crecer y es una característica de defensa. Una vez, por ejemplo, imagínense una iguana, un garrobo, llega un depredador, qué sé yo, un coyote, un mapache, y los muerde por la cola. El animal se sacude fuertemente hasta que rompe su cola, y la cola, como tiene muchas terminaciones nerviosas, queda moviéndose. La cola queda golpeándose para todo lado. Entonces va a crear una distracción al depredador. El depredador se va a quedar con la cola, ¿verdad? Que se está moviendo, retorciendo por todo lado porque tiene nervios todavía, y el animal se va a escapar. Entonces, obviamente, pues va a quedar sin cola, pero por lo menos salva la vida. Y con el tiempo la colita le vuelve a crecer. Eso se llama autotomía caudal. Y nunca la cola nueva va a ser ni del mismo color, ni tampoco del mismo tamaño que la anterior. Muchos científicos, sobre todo en el tema de la salud, tienen años estudiando este fenómeno de cómo es que sucede y obviamente con el fin de generar algún beneficio al ser humano, ¿verdad? Para fines médicos, para poder cicatrizar heridas más rápido o incluso llegar a crecer extremidades cuando en alguna persona les hiciera falta, pero no se ha logrado avanzar mucho. Todos poseen el órgano de Jacobson, que es un órgano que está ubicado en el paladar, arriba del paladar, en donde ellos meten la lengua como en esa parte. Recogen moléculas, ustedes han visto que las iguanas, las serpientes sobre todo, es más común en las serpientes, sacan la lengua, la vuelven a meter y lo que hacen es que meten la lengua en ese órgano de Jacobson, que recoge todas las moléculas que ellos recogieron del ambiente y básicamente les da una idea de lo que tienen al frente, recogen olores, sustancias químicas, hormonas, les ayuda mucho a sobre todo la búsqueda de presas, comunicación, encontrar pareja, todo eso. Poseen escamas epidérmicas, como lo dije, muchos poseen garras o uñas bastante largas, un cóndilo occipital. Los machos poseen 2 hemipenes. Esta es una imagen de una serpiente en donde tiene los hemipenes completamente prolaxados, o sea, es una serpiente que posiblemente se estaba apareando o está en plena época reproductiva. Los hemipenes se llenan de sangre y salen, ¿verdad? Y como que se inflan. Esos hemipenes se introducen en la cloaca de la hembra y mediante esas púas se sostienen. A veces pasa que son muchos machos los que están detrás de una sola hembra, entonces el macho tiene que asegurarse que él sea el que se aparee con ella. Entonces, para evitar que otros machos los puedan mover o intentar empujar con su cuerpo para hacer ellos los que se apareen con las hembras, estas púas sirven para trabarse a la cloaca. La mayoría de los reptiles van a ser ovíparos, es decir, que la gran mayoría va a poner huevos con cáscara. Sin embargo, ahora,
los reptiles, pues evolutivamente hablando, más modernos, son reptiles que ya no ponen huevos afuera, sino que los desarrollan dentro del organismo. La hembra tiene sus huevos, pero sus huevos se desarrollan dentro de ella. Y cuando las crías ya eclosionan dentro de la hembra y lo que vemos salir es un individuo ya totalmente desarrollado, como sucede con algunas serpientes. El sexo es la temperatura tiene un papel fundamental en la determinación del sexo de las crías cuando nacen. Hay como un periodo como de unos 5 días a una semana en que hay mucha producción de hormonas dentro del huevo y si suceden cambios bruscos de temperatura, puede producir que o vayan a haber o totalmente hembras o más hembras y muy pocos machos, o el contrario, que toda la camada sea de muchos machos o de la mayoría de machos y poquitas hembras. Cuando lo normal sería que existiera una relación de 1 a 1, ¿verdad? 50-50. En algunas especies pasa que si hay mucha temperatura, salen solo machos o en otras salen solo hembras. Entonces, esto es bastante complicado porque el cambio climático y el calentamiento global posiblemente vayan a afectar mucho las poblaciones de reptiles. Los reptiles van a ser uno de los grupos de animales que más se van a ver afectados por el cambio climático y obviamente son de los animales que llevan más riesgo de desaparecer. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la diferencia entre serpientes y lagartijas, que es del orden Sauria y Serpentes? Pues obviamente lo más normal, ¿verdad?, es pensar en, obviamente, las patas, ¿verdad? Es lo que se nos viene a la cabeza. Pues resulta que hay lagartijas que han evolucionado tanto, han alargado su cuerpo y acortado las patas al punto en que casi ni se ven, son poco perceptibles, ya las patas ya no las usan prácticamente, y lo que hacen es reptar como una serpiente. No desarrollaron su cuerpo como una serpiente, sino que son lagartijas como tal, pero se mueven y viven como si fueran serpientes. ¿Cuál es la principal diferencia? Está en las escamas. Las escamas de todo lo que son lagartijas, iguanas, tienen la misma forma, todas, tanto en la espalda como en la parte ventral. Las serpientes no. Las serpientes tienen un tipo de escama en el dorso y otro tipo de escamas en el abdomen o en la parte ventral. ¿Ven esta serpiente? ¿Cómo? Ven que las escamas del abdomen son alargadas, casi que de lado a lado. Esas escamas les ayudan mucho con el movimiento. En cambio, en los costados y en la parte dorsal son escamas ya normales. Esta es la principal diferencia. Porque, como les comentaba, hay lagartijas que han evolucionado y perdido las patas para no moverse como una lagartija normal, sino que más bien lo que hacen es reptar como serpientes. Entre los grupos que hay en el país, vamos a tener los saurios, que son todo lo que incluye lagartijas, garrobos, todo eso. Tenemos 2 géneros y 3 especies, 2 especies de garrobo y una especie de iguana, que es la iguana verde. La familia Geckonidae, que vamos a tener 7 géneros y 2 especies en Costa Rica. Los geckos tienen una característica interesante y es que no tienen párpados. Entonces, el ojo está completamente desprovisto de párpado y lo que hacen es que poseen una lengua larga que utilizan para atrapar insectos, que también la misma lengua la utilizan para limpiarse los ojos. Algunas especies de geckos son de colores muy apetecidos para coleccionistas y personas que pues les gusta tener reptiles como mascotas. Una característica interesante de los geckos es que se pueden pegar a muchas superficies sin caerse, gracias a que mediante, no sé si ven esas capas que se ven como en los deditos, eso generan corrientes eléctricas que los hacen adherirse a las superficies. La familia Corythophanidae es donde tenemos a los cherepos, o que también le llaman gallegos en Guanacaste, o los lagartijas Jesucristo, que es la que puede caminar sobre el agua. Solamente lo hace cuando está joven, ¿verdad? Después de cierta edad, cuando ya son adultos, grandes y pesados, pues ya no les da el chance de escapar y correr sobre el agua, sino que lo hacen nadando. Y también a la derecha, mucha gente confunde esta lagartija con
con un camaleón. De hecho, en muchos sitios se le llama camaleón, aunque no es así. Este es el perro sonpopo. No sé si también alguno ha escuchado sobre el perro sonpopo. O la lagartija de casco. Hay varios nombres ahí. Pero es muy bonito y son complicadillos de ver porque se camuflan bastante bien en las ramas. La familia Polycrotide es la familia de los Norops o Anolis, que son estas lagartijitas pequeñas que siempre están posadas en los arbustos. Una característica de ellas es que la gran mayoría de machos posee como esta protuberancia angular en la parte ventral de la cabeza, que ellos mueven y exhiben, y es de colores llamativos. Con esto lo que hacen es, obviamente, marcar su territorio y llamar a la hembra. Se cree que la coloración y el tamaño son fundamentales para que la hembra los escoja, ya que los colores muy intensos son sinónimo de que el animal se ha podido alimentar bien, que es un animal fuerte, que ha podido defender un territorio bueno. Al igual que como pasa con las aves, el de la derecha, el de arriba a la derecha, tuvo que haber peleado posiblemente con otros machos para poder tener esta hoja, ¿verdad? Poder posarse en un área abierta, totalmente exhibido, ¿verdad? Y donde varias hembras lo pueden llegar a observar. La familia Phrynosomatidae, perdón, es la familia de lagartijas espinosas, que en Costa Rica tenemos algunas, sobre todo en las áreas un poco más altas del Valle Central. En las partes bajas tenemos, creo que una especie que vive cerca de la costa, pero esta verde se encuentra en las partes 1000, 1500 metros para arriba. La familia Cincidae, que es una familia de lagartijas con una escamación muy, muy lisa, no es una escamación como rugosa, sino que es muy lisa, muy parecido a las serpientes. Algunos individuos son bastante largos, aunque sí usan las patas, también utilizan el resto del cuerpo y pueden reptar como si fueran una serpiente, pero este todavía sí tiene las patas, todavía se le notan en el cuerpo. Este es el grupo que yo les decía que han perdido, muchos de estos perdieron completamente las patas y se mueven como serpiente, caminan como serpiente, comen como serpiente, pero son lagartijas. La familia Teide es en donde encontramos las ameibas o las chirbalas o chirbalas, que son lagartijas que viven en el suelo y son muy, muy rápidas. Una característica de ellas es que, ¿por qué es que viven en el suelo? Si la mayoría de lagartijas viven en los árboles, pues bien, por esto mismo es que ellas han evolucionado para vivir en el suelo, porque ya en los árboles ya había mucha competencia y muchas lagartijas, geckos, iguanas y otras más que ya viven en los árboles. Entonces ellos vieron que había un nicho que no se estaba ocupando, que es el suelo. Entonces evolucionaron para poder vivir completamente en el suelo con colores que les ayudan a camuflarse mucho. ¿Cuál es el estrés mayor de este grupo de animales? La luz, porque en el piso del bosque casi no hay luz solar, entonces ellos pelean mucho por sitios donde hay luz. Apenas un rayito de luz que se escape entre las hojas de los árboles y toque el suelo, a veces vemos peleas muy, muy intensas por esta luz para, obviamente, calentarse y termorregular. En el orden de las serpientes, vamos a encontrar también muchos individuos. Creo que la lista anda como por 147 especies en Costa Rica, de las cuales muy, muy, muy pocas son venenosas. La típica pregunta, ¿verdad?, es cómo diferenciar una serpiente venenosa de una no venenosa. Aquí tenemos algunas características. Por ejemplo, veamos las dos imágenes de la izquierda. Son de una serpiente venenosa, en este caso de una víbora, o sea, una serpiente de la familia Viperidae, donde están las terciopelos, las tobobas, la matabuey, todas estas. Van a tener una pupila elíptica, ¿verdad? Es una característica de los vipéridos, aunque muchos colúbridos también tienen pupilas elípticas. Entonces, yo diría que no tomen la pupila como una señal de que son o no son venenosas, porque muchas culebras que no son para nada venenosas poseen una pupila elíptica. Por lo mismo, porque en muchos casos lo que quieren es parecerse a una serpiente venenosa. Lo que sí tienen es un orificio extra entre el ojo y las fosas nasales, que se llama foseta loreal, que en esta imagen dice pit, porque está en inglés. Entonces, esta foseta les funciona a los viperios como un receptor de calor, en donde pueden detectar presas completamente en la oscuridad. Obviamente tienen colmillos también, ¿verdad?, que son muy notorios en las víboras, y una cabeza
siempre triangular. Esta es una forma característica de todas las víboras. A los lados, detrás de los ojos, se ubican los sacos de veneno. Entonces, esos sacos de veneno llenos, pues les dan esa forma rectangular a la cabeza, mientras que en las culebras, en los colubrios, es un poco más redondeada. ¿Hay colubrios venenosos? Sí, algunas especies pueden desarrollar algún tipo de veneno, pero no es para nada peligroso para el ser humano, ni nada de eso. Pero, y también tienen distintos tipos de dentición. Se supone que son como para paralizar rápidamente a una presa pequeña, pero nunca se compara con el veneno de una víbora en cuanto a su potencia. Voy a volverme acá para ver los diferentes tipos de dentición. La dentición aglifa es, por ejemplo, la de una boa, la de una culebrilla normal, en donde no tenemos ningún tipo de colmillos, todos los dientes son iguales y son serpientes, en su mayoría no son peligrosas para el ser humano, salvo las que pues, vayan a ser de gran tamaño, ¿verdad? Nos vayan a poder morder o hacer algo más. Una característica del cráneo de las serpientes es que ellas pueden estirar mucho los tendones que unen las mandíbulas y de esta forma pueden tragar presas muchísimo más grandes que la cabeza de ellas mismas. El otro tipo de dentición es opistoglifa. Opistoglifa son las serpientes que tienen los colmillos ubicados en la parte de atrás, como casi donde nosotros tenemos los molares. Esta es característica de algunas culebras que tienen cierto grado de veneno. La dentición proteroglifa es la dentición de serpientes venenosas, pero son colmillos fijos, no son retráctiles ni se pueden guardar ni esconder en ninguna funda. Están fijos, no se mueven y son muy característicos de las elápides, de lo que son las cobras y las corales y la serpiente marina. Luego, tenemos el último, que es la solenoglifa, que es la dentición típica de los colubrios. De los vipéridos. Los vipéridos son las víboras, ¿verdad? Terciopelo, cascabel, matagüey, todas esas. Las víboras, ¿verdad? Tienen colmillos, pues, grandes, son huecos, como agujas hipodérmicas, y son móviles, son retráctiles. Los pueden esconder y los pueden, abrir, y casi que al abrirse la boca tan grande de las serpientes, casi que fuera un ángulo de 180 con las mandíbulas. Entonces, de esta forma es que ellas atacan. Cuando no están usándolos, los colmillos están protegidos por una funda de piel. Y constantemente los colmillos se mudan también. Eso es otra característica que a veces la gente dice, es que a mí me contaron que las serpientes tienen hasta 3 colmillos, y no es del todo mentira, es cierto, porque a veces vemos el colmillo principal y vemos 2 colmillos chiquitillos detrás que ya vienen como para ser cambiados por el colmillo que está actualmente en fusión. A veces inclusive se les quedan pegados dentro del cuerpo del animal, pierden el colmillo, pero rápidamente son sustituidos por otros. Entre los grupos que tenemos en Costa Rica está la familia Boide, son 4 especies, y son serpientes de las más conocidas, tienen una forma característica, llegan a crecer bastante grandes, sobre todo la especie de Boa imperator. Es muy común también para cuidarlas, el mercado negro, gente que obviamente de forma ilegal las tiene en casas porque no se pueden tener mascotas silvestres en la casa, pero han sido víctimas de mucho trasiego, porque llegan a acostumbrarse al tacto, no a domesticarse, porque ningún animal silvestre se domestica realmente, pero sí se ponen como más dóciles y más tolerantes al tacto. Hablemos un poco de los venenos, ahora que veamos la forma de los colmillos. Por ejemplo, hay 2 tipos básicos de venenos, los que tienen las víboras, ¿verdad? Que son venenos de tipo hemotóxico, ¿verdad? Que básicamente es un cóctel de proteínas y todas van a tener diferentes trabajos. Van a destruir las células, destruir los tejidos, provocando hemorragias internas por todo el cuerpo, ¿verdad? Al destruir las paredes de las venas y de las arterias. Van a inclusive producir cierto tipo de parálisis también en algunos casos, y van a destruir los músculos y todo lo que es tejido. ¿Cuál es la función en este caso de este veneno?
ayudar a la serpiente con la digestión. ¿Por qué? Porque recordemos que se tragan la presa entera. Entonces, al tragarse la presa entera, para ellos es muy difícil digerir todo un cuerpo entero, sin masticar y sin nada. El veneno desde adentro, al comenzar a destruir los tejidos, pues ayuda un poco con el proceso de la digestión. Entonces es matar al animal primeramente y después ayudar con el proceso de digestión. Por el otro lado, el otro grupo de serpientes, que son las corales y las cobras, tienen un tipo de veneno que lo que hace es atacar el sistema nervioso, o sea que va a paralizar el cuerpo de las presas. Y bien, todos los músculos los va a paralizar. ¿Por qué? Porque poseen una proteína que se va a colocar justo en la sinapsis donde llega la célula nerviosa y le tira la corriente eléctrica al músculo para que el músculo se contraiga y de esta forma movernos. Al bloquear completamente esa sinapsis, pues el músculo se paraliza. Recordemos que nosotros respiramos gracias al músculo que se llama diafragma y obviamente, lógico que el corazón también es un músculo y se puede llegar simplemente a paralizar por esta afectación. Sin embargo, el veneno de las corales de Costa Rica tarda muchas más horas en comenzar a actuar o a generar problemas ya para riesgo de muerte en las personas que en los viperios. En los viperios es un poco más rápido. Obviamente uno siempre escucha exageraciones como de que si te muerde una terciopelo ya a los 5 minutos está listo. No, eso es mentira. Hay personas que han llegado hasta 4, 5, 6 horas después al hospital y se han salvado. Pero normalmente el área de la mordedura sí queda muy severamente afectada y usualmente cuando hay mordedura de viperios sí hay que acudir al hospital inmediatamente y sí posiblemente se vaya a remover cantidad de tejido que ya por sí va a estar muerto. La familia Colubrie, con alrededor de 104 especies, voy a poner algunas. Por ejemplo, la caracolera, que es una especie que tiene su cabeza completamente adaptada a alimentarse de caracoles y sacarlos de su concha. La alacranera, que el mismo nombre lo dice, también está súper adaptada a alimentarse de alacranes o escorpiones. La sopilota, que esta es como la forma en que ellos lucen cuando son bebés, ¿verdad? Son completamente rojas y se diferencian muchísimo. Inclusive la gente les llama víbora de sangre, que creen que es una especie diferente, cuando en realidad es la misma. Cuando la sopilota crece, ellas son expertas, son profesionales en alimentarse de serpientes venenosas. Les encanta comer otras serpientes. Y una de sus comidas favoritas es la terciopelo. Entonces, la gente las mata porque las sopilotas crecen bastante grandes, pero no deberían porque reducen las poblaciones de terciopelos, entonces son beneficiosas, porque la terciopelo pues se ha visto beneficiada con la desaparición del bosque, se adapta muy bien a áreas secundarias, inclusive a áreas urbanas también se ha adaptado, entonces hay sitios en donde es normal encontrarla hasta en jardines, es una serpiente peligrosa porque es muy venenosa. Entonces la sopilota es beneficiosa porque se la come, ella resiste, aunque la serpiente la muerde, a ella no le pasa nada, resiste completamente las proteínas del veneno, que es una cosa que actualmente todavía se está investigando para saber cómo es que la serpiente realmente tiene esa resistencia o simplemente es inmune al veneno. Tenemos la coral falsa, ¿verdad? Que obviamente ella lo que hace es imitar y parecerse a una coral verdadera. Sin embargo, los anillos normalmente no son perfectos. Vean que los anillos son anchos, en una parte son gruesos, en otra parte son más anchos, hay una parte en que se cortan, no son enteros. Muchas especies de coral falsa, el anillo no sigue en la parte ventral, en la parte del abdomen, sino que se corta en los costados y el abdomen es completamente blanco. Y la bejuquilla verde, que es una especie que está completamente adaptada a la vida en árboles, aunque a veces se les encuentra en el suelo también, y está muy adaptada a alimentarse desde las ramas. Entonces, es un animal que, por el camuflaje que tiene, imitando una liana o una rama en movimiento, se acerca muchas veces detrás de la presa y ni cuenta se dan. Y cuando atrapa la presa, no la suelta y se la tiene que tragar rápidamente porque ella vive en los árboles. Esta es la sabanera real, que es una especie muy bonita del bosque seco del norte de Punta Arenas también. Es una cosa bellísima, es una serpiente que crece mucho y que por eso genera mucho temor en la gente y normalmente la gente las mata. Es cosa que obviamente pues no debería ser. Me gusta mucho esa serpiente a mí porque en realidad si la ven parece la cabeza de una cobra real.
La toboa gata es una serpiente que imita a la, a la toboa chinga, que es una serpiente venenosa, entonces aquí la gente las mata mucho. También es como una costumbre, ¿verdad? Primero la matamos y después vemos qué es. Y mira, no era venenosa, pues no importa, porque hay que matarlas todas. Pero no debería ser porque muchas serpientes mantienen, por ejemplo, a raya algunas especies de roedores, por ejemplo, ratas, ratones. De las serpientes más bellas de Costa Rica, la mica y también la pajarera. Tenemos la falsa terciopelo, que como ven es muy similar a la verdadera. Y esta es la familia de Lápide, que es la familia de las corales y la serpiente marina. Las corales van a pertenecer al género Micrurus. Son serpientes en las que van a tener una combinación de rojo, blanco y negro. Yo personalmente me lo aprendí así y me ha funcionado. Vean cómo el rojo pega con el amarillo o el blanco. Entonces, a veces como un color crema, no es como tan amarillo. Entonces, esta es como decir la bandera de Heredia. Entonces, yo digo, la herediana es venenosa. Y me ha funcionado bien. Cuando el negro va a pegar con el rojo, el negro está pegando con el rojo, en este caso la coral falsa, yo le digo que es liguista. Entonces, la liguista es la falsa y la herediana es la verdadera. Hay gente que dice rana, que rojo, amarillo, negro, amarillo, pero no todo el tiempo se cumple ese orden, entonces no es del todo cierto. La serpiente marina la podemos encontrar cerca de las costas y a pesar de ser muy venenosa, es completamente inofensiva. Siempre intenta huir cuando ve un ser humano o un bote. Luego, ya para terminar, están los vipéridos, que son, bueno, todas las especies de víboras del país, ¿verdad? Que tienen venenos muy avanzados, muy evolucionados, con capacidad de matar a las presas muy rápido. En el caso del ser humano, pues no es una presa normal de un bipérido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces las serpientes no quieren morder al ser humano porque ellos saben que el veneno pues les cuesta mucho trabajo desarrollarlo para desperdiciarlo en un animal, ¿verdad? Que al final no va a poderse comer. Entonces, a veces inclusive las personas cuando se paran en una serpiente porque no la vieron o está muy bien camuflada, la serpiente la muerde porque no te va a decir, bueno, oiga, se puede correr, por favor, me está majando. Obviamente no, ¿verdad? Suena tonto, pero es para explicarles que la única forma de ella de defenderse es mordiendo. Pero inclusive se dan casos en que la serpiente muerde, pero no inocula veneno. Simplemente pues muerde como una advertencia, pero ella ahorra de su veneno tan preciado. Luego está el grupo de las tortugas, que es el orden Testudinata, que son básicamente las tortugas tienen un plastrón o caparazón óseo y esto es muy interesante. La columna vertebral, si ven esta imagen, está soldada, completamente soldada al caparazón y las costillas también están completamente soldadas al caparazón. Solamente vamos a ver vértebras sueltas de cuando ya sigue el cuello y al final en la parte de la colita. Y son ovíparas también, estas sí ponen huevos. Tienen que poner huevos, aunque a pesar de vivir algunas en ambientes ya sea dulceacuícolas o de agua salada, tienen que salir a poner huevos a tierra. Tenemos, por ejemplo, la familia de Armokelly, que está en sumo crítico peligro de extinción en el país, que es una tortuga de tamaño gigante, y el caparazón está hecho de osteodermos, que es como la combinación entre piel y hueso. Y son pelágicas, se alimentan de medusas. Se han encontrado algunas muertas con bolsas plásticas dentro porque las confunden con medusas. Lamentablemente se comen a las bolsas plásticas. Es una especie que ha sufrido muchísimo por las redes de pesca. Por muchos años se habló de mucho de la conservación en las playas y que todas las playas y que las playas, pero no nos dábamos cuenta de que realmente miles de báulas y otras especies de tortugas estaban muriendo en redes de pesca industrial. Luego están las tortugas que nosotros llamamos tortugas de río, que son un poco más terrestres y de agua dulce, como la tortuga candado, que posee un caparazón móvil, un plastrón móvil, donde ellas se pueden cerrar completamente adentro como protección. Y el orden crocodila, que es en Costa Rica solamente tenemos 2 especies. Se van a llamar, en cada pueblo usted va a encontrar que se llaman diferente. Por ejemplo, cocodrilo americano, lagarto, cocodrilo negro, cocodrilo amarillo, cocodrilo gris, lagarto amarillo, bueno, de todo. ¿Por qué? Porque es muy común que suceda esto en Costa Rica con los nombres comunes.
¿verdad? Le vamos cambiando el nombre al animal, pero es el mismo, cocodrilo, lagarto, es exactamente la misma especie. Dependiendo del ambiente en donde él viva, por ejemplo, si el agua siempre es esta agua como color café, color chocolate, sucia, ellos van a, pues, obviamente van a tornarse el color del agua, pues. Entonces van a tener una coloración un poco más café, un poco más oscura, un poco más gris los que viven en aguas claras, y se vuelven un poco más amarillos los que viven en agua salada, porque también soportan muy bien el agua salada los cocodrilos. Como los que viven en manglares, por ejemplo. Es súper común verlos en las playas. Ellos cuando quieren abandonar un ambiente por otro mejor o por competencia por espacio, pueden inclusive viajar por el mar y pasarse a otro estero. La cola es comprimida lateralmente, es muy musculosa, al igual que la tortuga baula, poseen osteodermos, membranas interdigitales, o sea, entre los dedos que les permiten nadar, y una cloaca longitudinal. Los nostrilos, que son las aberturas nasales, se cierran cuando ellos bucean. Y poseen nostrilos y ojos elevados para que cuando están al acecho, solamente, por decirlo así, que me entiendan, la puntita de la nariz y los dos ojos son los que sobresalen sobre el nivel del agua. Y eso les permite poder ver a las presas y respirar sin ser detectados. Poseen un maxilar bastante largo y delgado y un cuarto mandibular sobresaliente, que es este colmillo que sale de arriba hacia abajo. En el caso de los caimanes tienen un hocico más redondeado, es más corto, más chato, más redondeado. Y poseen un pliegue elevado arriba de los ojos, como una pequeña pestañita, que eso no lo tienen los cocodrilos. Imagínense la forma de una V, ¿verdad? En el caso del hocico del cocodrilo, y la forma de una U en el caso de los caimanes. Puede ser inclusive carroñero también, y es un poco más nocturno que el cocodrilo. Le dicen caimán, guajipal, en otras zonas también. Bien, no sé si alguno tendrá consultitas o preguntas, con mucho gusto. No sé cómo es, creo que estamos todavía con tiempito. Y tenemos un poquito de tiempo, Ismael. Tenemos unas consultitas acá que nos pregunta Harold que si la autonomía caudal la tienen los cocodrilos también. Solamente está en serpientes. No, perdón, óigame a mí, como estoy viendo la serpiente esta, en lagartijas, en saurios, iguanas, lagartijas, garrobos, en cocodrilos no. Ok. David pregunta que cuáles son los reptiles más amigables con los humanos. ¿Con qué animales no tienen problema para convivir? Pues yo pienso que ningún animal tiene problemas para convivir, los problemas los tiene uno con ellos, porque ellos nunca nos van a intentar matar a nosotros, a salvo que ya nos metamos en su territorio. Todo el tiempo vemos en las noticias a los expertos diciendo, estábamos en época reproductiva de cocodrilos, no entren a los ríos, no entren a las pozas, no entren a esto, y pum, tome. A los días alguien atacado. ¿Por qué? Porque se van a nadar, ya saben que hay cocodrilos, los machos están llenos de testosterona, defendiendo el territorio, y pum, y vamos. Entonces, pues a veces nosotros mismos tenemos la culpa de todo eso. Pues los cocodrilos son un poco más territoriales, podría decir que es donde podría haber un poco más de conflicto. Sin embargo, si nos mantenemos alejados y respetamos su territorio, no hay ningún problema. Las serpientes no tienen ningún problema con el ser humano, o sea, el ser humano con ellas, más bien ellas son beneficiosas. El problema es cuando accidentalmente pues majamos o tocamos sin querer a una serpiente venenosa que pues ya nos puede generar ya riesgo para nuestra vida. Y las tortugas también son especies que no son territoriales ni causan ningún peligro al ser humano. Pero en sí, los más grandes, yo pensaría las serpientes más venenosas y cocodrilos y caimanes, que en este caso podrían llegar a generar un riesgo.